¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Televidentes, oyentes y seguidores de Café con Voz, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Firmes y dignos, aquí estamos en esta edición de 4 de marzo del año 2021. Una fecha que no se nos puede olvidar. A los que estamos un poquito ya arriba de los 40, imposible de olvidar realmente. A los jóvenes hay que contárselas, porque es una fecha en la cual el Papa Juan Pablo II, Papa polaco, que llegó a Nicaragua por primera vez en una fecha como hoy, en 1983, y fue bulgareado por la dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Una fecha en la cual se suponía que el sumo pontífice llegaba a observar en Nicaragua lo que ocurría, un país que estaba sumido ya en una guerra entre bandos, pero lo que pasó esa noche, tarde noche, del 4 de marzo de 1983, es algo que no podemos ni debemos olvidar. Fue en la Plaza 19 de Julio, se llamaba esa plaza, que ahora es ese parqueo de autobuses y de transporte interurbano que está frente a la Universidad Centroamericana. Ahí estaba el Papa después de haber llegado por la mañana. Fue amonestado en aquel momento cuando llegó a su aterrizaje en el aeropuerto. Ernesto Cardenal le dijo al Papa que tenía que regular su situación con la iglesia porque formaba parte de la teología de la liberación, y el Papa pasó del aeropuerto de Managua hacia la ciudad de León. Allá en el campus universitario de la UNAM, en León, celebró la primera Eucaristía, habló de la educación y luego volvió a Managua en la tarde y fue víctima de un bulgareo completo de lado a lado, dirigido y aprobado por los criminales que estaban en el poder en aquel momento, los 9 comandantes. Los 9 comandantes y los gritos de queremos la paz, el himno del Frente Sandinista, los gritos pidiendo o exigiéndole al Papa prácticamente que rezara por los muertos de San José de las Mulas, solo unos días antes, en un combate entre la contrarrevolución o la resistencia nicaragüense y el ejército sandinista, fueron parte de esa tónica triste, lúgubre y dolorosa, en la cual Nicaragua quedó seguramente en la mente y el corazón de Juan Pablo II como un país que estaba en una terrible noche oscura, una situación que llevó al Papa incluso a perder la paciencia. Y cuando le pedían que rezara por los muertos en San José de las Mulas y que el país quería la paz, su respuesta fue altisonante, diciendo que la primera que quería la paz era la iglesia. Y estuvo a punto de abandonar incluso la plaza en la que estos 9 criminales y sus lambiscones seguidores hicieron un acto de desagravio absoluto en contra del representante de la Iglesia Católica en el mundo. Incluso el Papa, antes de esta toma que ustedes tienen en pantalla, ni siquiera iba a dar un discurso de despedida en el aeropuerto. Quería irse de una sola vez. No quería cruzar palabras con nadie, ni quería saludar a Daniel Ortega y a Sergio Ramírez, que eran los que estaban en el protocolo esperándolos en esta tarima. Ahí estaba el nuncio, ahí estaba el cardenal Obando en ese acto de salida. El Papa parece que también estaba incluso con miedo, porque lo que había ocurrido durante esa misa
que parecía más un acto de proselitismo político en el cual los sandinistas hacían todo el alarde que pudieran para gritarle al Papa improperios incluso. Improperios me refiero no a que le decían hijo de la tal por cual, pero sí lo interrumpían a cada momento. No lo dejaban leer su Eucaristía, no lo dejaban avanzar con su homilía. Y el Papa, después de haber llegado a Nicaragua en la escalinata, en la mañana con una pancarta que decía bienvenido a Nicaragua libre, gracias a Dios y a la revolución, se fue dejando el país en una situación completamente convulsionada en el sentido ideológico, en el sentido de confrontación, en el sentido de dolor por lo que había pasado con el representante de la Iglesia Católica en el mundo en aquel momento. Se creía que el Papa más bien podía ayudar a que la tensión bajara y al salir del país, los titulares en el mundo fueron realmente de escándalo por lo que había pasado en Nicaragua. No podemos olvidarlo, no podemos dejar de mencionarlo porque los que lo vivimos y los que lo presenciamos, yo estaba muy pequeño pero lo tengo muy presente, no podemos dejar que nuestros hijos ignoren, nuestros nietos ignoren estas situaciones porque son los mismos o es el mismo, ¿verdad? El que está al frente de la dictadura hoy es el mismo que vulgaró el Papa, es el mismo que está confrontado con la Iglesia Católica hoy en día. Y por tanto, a los que no lo saben, que son los más chavalos, esto fue hace más de 30 años, 35 años. ¿Ah? O sea, un chavalo de 25, un chavalo de 30 que anda metido en esto, anda de loco ahí siguiendo a lo se queda, no sabe lo que significó esto hace tanto tiempo ya, pero que marcó un antes y un después en esa relación friccionada, convulsionada de la Iglesia Católica con el Frente Sandinista, que ha sido la historia de siempre, ¿eh? Ese enfrentamiento entre el Papa y los sandinistas en esa plaza, entre la Iglesia Católica de Miguel Obando en los 80 y la Iglesia Católica de hoy, de esa conferencia episcopal, que ahora está más silenciosa, solamente haciendo algún llamado de vez en cuando a que haya elecciones libres. Yo creería que los obispos, que son los que reciben de parte de la feligresía, a través de los sacerdotes de las diferentes parroquias del país, el sentir de la gente, pues creo que se quedan cortos con pedir nada más elecciones libres y transparentes. La Comisión de Justicia y Paz es más clara, la de la Arquidiócesis de Managua, y señala cada mes qué está pasando. En el resto de las diócesis, a excepción de Abelardo Mata y a excepción de Rolando Álvarez, estamos esperando un pronunciamiento más contundente, más claro y más duro. Desde aquí, Monseñor Silvio José Báez, en sus homilías, señala el tema relacionado con la injusticia, el tema relacionado con el atropello al derecho humano, a la libertad, a la dignidad, el derecho de la gente de poder manifestarse. Desde aquí, desde tan largo un obispo está siempre alzando la voz para decirle a los dictadores en el poder que deben respetar al ser humano. Entonces la conferencia episcopal me parece a mí que está debiéndonos en el sentido de ser más contundente, porque en realidad en el país todos los días se cometen atropellos tras atropellos. Y no podemos nosotros apartar la vista y soslayarnos. Decía, incluso Monseñor Báez lo decía en esta homilía del domingo pasado, una iglesia que calla cuando tiene que hablar, una iglesia que se repliega cuando tiene que avanzar, una iglesia que prefiere la diplomacia a la profecía, es una iglesia que no es la de Jesús. Y entonces cuando uno mira las imágenes del Papa, ese 4 de marzo de 1983, uno dice, wow, 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 wow. Parece que estamos viviéndolo nuevamente, solo que el Papa Francisco no va a llegar a Nicaragua. Pero estamos viviendo una confrontación que tiene el mismo origen, el repudio que sienten en el fondo Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica, porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Lo recuerdo
porque no podemos, como les digo, olvidarnos de un evento como este, contárselo a nuestros hijos, contárselo a nuestros nietos, es más que necesario. Póngame el cartel, doña Deikel, de lo que decía el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. Una iglesia que calla cuando debe hablar, que se repliega cuando debe intervenir, que prefiere la diplomacia a la profecía, no es la iglesia de Jesús. Totalmente de acuerdo. Contémosle entonces a nuestros hijos y a nuestros nietos que hace que una fecha como hoy, en 1983, el sumo representante de la Iglesia Católica, el sumo pontífice, el alto líder de la Iglesia Católica en el mundo, fue vilipendiado y vulgariado por el Frente Sandinista en esa plaza 19 de julio. Sí, el término desagravio está mal aplicado, me dicen por acá, sí, es un agravio. El desagravio es cuando hace algo para enmendar lo que pasó. Gracias por el dato y por la corrección. Siempre nosotros aceptamos cuando se nos va un error, y gracias de verdad a este amigo que nos está corrigiendo. Muchas gracias. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. Asociaciones internacionales de prensa y el gobierno de los Estados Unidos exigieron al dictador Daniel Ortega que detenga los ataques a periodistas y represión y a opositores. El Comité Internacional de Protección de Periodistas, CPJ, en un pronunciamiento escrito expresan su solidaridad con los periodistas nicaragüenses e instan a las autoridades de todo el país a cesar el hostigamiento generalizado de periodistas y a garantizar que los medios y las organizaciones defensoras de libertad de expresión puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad. La CPJ denunció que los medios de comunicación han sido forzados a cerrar y periodistas han sido amenazados, golpeados, detenidos, vigilados, acosados y enjuiciados desde abril de 2018. También denunciaron que el combo de leyes que la dictadura aprobó recientemente, como la ley de ciberdelitos, la de agentes extranjeros, son para obstaculizar el trabajo periodístico. Por su parte, el representante interino de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Bradley Freden, comentó ayer que su país continúa firme en pedir que Nicaragua restaure la democracia y exigió el cese de los ataques a periodistas. Los verdugos judiciales del régimen de Daniel Ortega continúan emitiendo sentencias de culpabilidad en contra de secuestrados políticos a los que han acusado de delitos comunes para justificar las órdenes de mantenerlos tras las rejas. El lunes, la jueza sandinista Fátima Rosales declaró culpable a Benjamín Gutiérrez, conocido como Ticay, por el supuesto delito de tráfico de drogas y portación ilegal de armas, según el doctor Julio Montenegro, quien lo ha representado desde Defensores del Pueblo. El miércoles 3 de marzo, el juez séptimo del Distrito Penal de Juicios de Managua, Melvin Leopoldo Vargas, declaró culpable al preso político Sergio Beteta por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas. Beteta, según videos de medios digitales, fue detenido frente a la Universidad Centroamericana en una protesta pública en solidaridad con los demás presos políticos, portando una bandera nacional y reclamando libertad para los secuestrados por la dictadura sandinista. Asimismo, Brian Cornejo fue condenado a 6 años de prisión por el supuesto delito de robo agravado, según explicó María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. El líder campesino Medardo Mairena opinó hoy que los nicaragüenses no debemos cohabitar con los asesinos que desde abril de 2018 atacaron al pueblo. Mairena, que fue secuestrado en 2019 por la justicia sandinista y fue condenado a 216 años de prisión por participar en las protestas de abril en las que murieron más de 400 civiles a manos de grupos de choque, paramilitares y policías, afirmó que si en este país no hay justicia, no habrá paz. El mensaje del líder campesino fue de unirse como una verdadera oposición a cómo lo demandan las víctimas desde abril de 2018. El miércoles 3 de marzo, la abogada sandinista que lleva el caso del abogado Manuel Urbina Lara dictaminó su culpabilidad por homicidio imprudente. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los familiares del ahora fallecido intentaron mediar con Urbina Lara, pero fueron impedidos de hacerlo, además que exigieron su libertad, pues no lo ven como culpable del lamentable hecho. El caso del abogado Urbina Lara, según su defensor, se ha convertido en un caso político debido a ser opositor abiertamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y quien en
ocasiones anteriores señaló de conocer muchas situaciones de corrupción de funcionarios adeptos al régimen de Daniel Ortega. El pasado 16 de enero, Urbina viajaba en su camioneta cuando le dio ride al joven José Antonio Rizo Castro, quien tras volcarse el medio de transporte, falleció. La familia de Rizo estaba dispuesta a no levantar cargos contra Urbina. Sin embargo, la jueza y la fiscalía sandinista hicieron caso omiso y lo mandaron a un juicio. Estos pidieron que se le diera el beneficio de la suspensión de condena, expresando que no querían que estuviera detenido. Un grupo de reos políticos pidió una unidad leal y sincera de todos los sectores de la oposición y aspirantes a la presidencia y les demandó más beligerancia para que se haga efectiva su liberación. No queremos pensar que todo nuestro sacrificio ha sido en vano, que todas las muertes de inocentes fueron en vano, dice el texto de la carta enviada a sus familiares. La liberación de los presos políticos es parte de las condiciones básicas que el régimen de Daniel Ortega está llamado a cumplir de cara a las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre de este año, pero hasta el momento no se conocen avances en ese sentido. Por esa razón, los prisioneros solicitan que su libertad no sea dejada por fuera de la agenda a negociar con el régimen de Daniel Ortega. A nivel internacional, la Agencia Europea del Medicamento EMA comenzó este jueves un proceso de revisión continua, un análisis en tiempo real de los datos sobre la seguridad, la eficacia y la calidad de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, el proceso que podría conducir a autorizar el uso de este fármaco en la Unión Europea. En un comunicado, el regulador europeo subrayó que la decisión de dar paso se basa en los resultados de los estudios de laboratorios y de los estudios clínicos en adultos que el desarrollador del fármaco ha compartido con los científicos europeos de la EMA, información que ya está siendo analizada por sus expertos en su sede de Ámsterdam. Los estudios disponibles señalan que la Sputnik V desencadena la producción de anticuerpos y células inmunes que se dirigen al nuevo COVID-19 y pueden ayudar a proteger a las personas vacunadas contra la pandemia, algo que la EMA evaluará primero con los estándares habituales de la Unión Europea en cuanto a la eficacia, seguridad y calidad. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Es increíble cómo los secuestrados políticos son pisoteados en sus derechos, no solamente por estar detenidos ilegalmente, sino que son procesos montados, absurdos, sin ningún tipo de garantía de respeto a la ley y al Estado de Derecho. Tanto Benjamín Gutiérrez, como Brian Cornejo y Sergio Beteta han sido encontrados culpables y han sido condenados por dos verdugos de Ortega. Estamos hablando de la coprófago Fátima Rosales y también Melvin Leopoldo Vargas. Solamente voy a mencionar el caso de Beteta, porque imagínense ustedes que todos vimos, y lo acabamos de ver en el resumen de Moisés, que este joven en diciembre, 21 de diciembre, sacó una bandera frente a la UCA, quemó una bandera del Frente Sandinista, y eso provocó que llegaran 4, 5, 6 patrullas a buscarlo. Durante el juicio, los testigos que presentó la parte acusadora, porque recuerden que es por tráfico de estupefacientes y por tenencia ilegal de armas en el caso de Beteta. Igual Ticay, y en el caso de Cornejo se trata de un robo agravado. Delitos comunes inventados, pero en el caso de Beteta, dice el doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo que él cuestionó a los testigos preguntándoles si habían visto que Beteta había estado frente a la UCA con una bandera, con el casco puesto, y que había quemado una bandera del Frente Sandinista, y todos dijeron que no habían visto eso. Y lo otro es que lo acusaron de estar como bajo los efectos de un somnífero cuando lo detuvieron. Entonces el doctor Montenegro les preguntó a la policía si habían hecho un estudio, un examen físico que demostrase que el joven estaba drogado, porque eso es lo que quiere decir, y tampoco se lo presentaron. Es decir, los testigos señalan que sí andaba portando armas y que nunca
que nunca quemó una bandera y que nunca estuvo frente a la UCA con la bandera azul y blanco. Así de absurdo es el argumento y la base que utilizaron estos verdugos de Ortega, estos sicarios de la justicia, Melvin Leopoldo Vargas y Fátima Rosales, que Fátima Rosales es la que lleva el caso contra David Quintana. Y bueno, ya saben ustedes, son chupachancletas con calcetines de colores que se encargan de pisotear la Constitución y la ley del país y obedecer nada más a lo que Ortega les orienta. Por otro lado, tanto el Comité de Protección de Periodistas, el CPJ, como el secretario o el representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, pidieron a la dictadura que dejen de perseguir a la prensa. Miren lo que dice el embajador de Estados Unidos de manera interina ante la OEA. Estados Unidos apoya a la prensa libre en Nicaragua. El régimen de Ortega está llevando a cabo una campaña de intimidación diseñada para silenciar a la oposición. Estamos firmes con el pueblo de Nicaragua en su búsqueda por restaurar la democracia. Y en el caso de el CPJ, detalló que la ley de ciberdelitos, incluso la ley de agentes extranjeros, son dirigidos para coartar la libertad de prensa. Y dicen que los periodistas en Nicaragua están siendo amenazados, están siendo perseguidos y que 12 medios de comunicación se han visto forzados a cerrar operaciones casualmente por la persecución de la dictadura. No dejan de mencionar, la gente del CPJ, que los edificios robados de Confidencial y 100% Noticias son una muestra inequívoca de la violación a la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. Es decir, hay siempre foco de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Nicaragua y particularmente con la prensa libre. Y mientras esto ocurría, mientras estos comunicados se daban a conocer hoy, en La Chanchera, un grupo de altoparlantes de los medios que controlan la dictadura eran premiados. Eran premiados, y no voy a poner la fotografía de ninguno, ni voy a mencionar ninguno en directo, porque, bueno, si ellos no se quieren, pues yo tampoco voy a hacer nada para que la gente los quiera, ni tampoco que más los quiera. Pero es vergonzoso que te den un reconocimiento en un poder del Estado tan desprestigiado como es esa chanchera, que es una chanchada, y que en medio de todo vos tratés de exaltar ese reconocimiento como algo de lo que debes de sentirte orgulloso, por defender la verdad, por decir y repetir sin coma y sin punto, ni agregado ni quitado, cualquier palabrerío de asesínica, y exaltarla todavía como una mujer comunicadora y llena de encantos para el país. Una vergüenza realmente, pero bueno, yo lo dije el otro día, el Día del Periodista. El día que nos reconozcan los poderosos, pues algo malo estaremos haciendo. Y cuando te dicen que sos bueno porque repetís el discurso y sos un justificador de crímenes, pues entonces muy vacío tenés el cerebro y además muy vacía está tu vida de verdad en ese sentido. Por otro lado, a propósito de aprovechamientos y de distorsiones de la realidad y de palabras y de gestos que quieren sacarle ventaja a todo, apareció asesínica Sonia Castro haciendo proselitismo en Chinandega. Sí, andaba con los coprófagos que le acompañan en la vacunación, y miren las imágenes ustedes, a los que están escuchando por radio, aparece la sancionada exministra de Salud, que ahora es asesora en temas de salud del criminal Ortega, con el número 2 en la mano y tratando de cualquier manera cómo hacer ver que la vacuna ha llegado a Nicaragua gracias a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Miren, es comprensible que una mujer como esta
procure en la medida de lo posible que Ortega y Murillo se mantengan en el poder, porque ella sabe que si caen del poder, ella va a ser una de las primeras en responder ante la justicia. Ella va a tener que responder por una gran cantidad de muertes, pero particularmente por una que nos duele mucho, la de Alvarito Conrado. Todas nos duelen, pero Alvarito Conrado es cruel lo que pasó con él, porque llegó a Cruz Azul, donde comenzaron la campaña de vacunación para tratar de hacerle olvidar a la gente ese episodio dantesco y fúnebre y funesto. Ahí comenzó la vacunación. Ahora la ponen a ella como la que anda repartiendo las vacunas y que es la magnánima, cuando en realidad es una criminal que debe responder ante la justicia. Entonces ella tiene que hacer proselitismo y campaña a favor de sus amos, porque sabe que si pierden el poder va a tener que comparecer y responder ante la justicia por crímenes de lesa humanidad. Así que a mí no me sorprende en lo mínimo. Además que son arrechos a ocupar los bienes del Estado y cualquier circunstancia para presentar a Ortega y a Murillo como lo más maravilloso que puede pasar en Nicaragua, cuando es lo peor que hemos tenido. Así que es comprensible que esta señora haga todo lo que le corresponda y lo que tenga a su alcance para que sus amos no salgan del poder. Es alguien que no debe dormir tranquila, esta mujer. Ella no debe dormir tranquila y sabe lo que hizo y sabe que tiene que responder, sabe que tiene que pagar, y entonces va a hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo que le corresponda hacer, todo para salvarse o tratar de salvarse de la justicia. Apareció hoy Óscar Sobalbarro, que es conocido como Comandante Rubén, fue de la resistencia nicaragüense, estuvo en Canal 10. Dos partes, ¿no? Una en la que habló de que van a abrir ellos las puertas a cualquier candidato de cualquier otra organización en la Alianza Ciudadana para que participe en un proceso de selección para tener un candidato único. ¿Eso suena bien? Yo diría que sí. Pues porque si no están cerrados a nadie, me parece que es positivo. ¿Quiénes van a ir a inscribirse? Faltan 3 semanas para eso y por tanto habría que ver quién va a apostar a sumarse de los que son precandidatos a estas alturas, quién va a sumarse a la Alianza Ciudadana. Pero ahí Sobalbarro, una vez más, hizo alarde de la prepotencia y parece que no escuchó al que puede ser el candidato de ellos también, que es Arturo Cruz, ¿no? Que dice, bajémonos de los pedestales. Parece que no están dispuestos a bajarse de los pedestales. Le preguntaba a Jocelyn hoy a Sobalbarro que si van a reunirse con la Comisión de Buena Voluntad, que les ha estado prácticamente implorando que se encuentren para ver cómo pueden acercarse los bloques y lograr una verdadera unidad. Acá está lo que le respondió. Ya respondimos a la Comisión de Buena Voluntad y le dijimos que agradecíamos mucho su esfuerzo, pues que le reconocíamos y admirábamos el esfuerzo que estaban haciendo y todo. Más allá de lo que ya hicieron, no veo, porque ellos no son una plataforma política, ellos no tienen una casilla a donde entonces no se van a ir a inscribir los precandidatos. La última comunicación que nos enviaron hablaba de que querían conversar sobre el tema de las candidaturas, de los candidatos. Entonces nosotros vemos que no hay nada que conversar ahí. Los precandidatos están saliendo y lo que necesitan los precandidatos es una casilla, ¿verdad? Y nosotros hemos ofrecido la plataforma de Ciudadanos por la Libertad, como también vemos por el otro lado el PRD ofreciendo su casilla y ya tiene un candidato único. Entonces no vemos qué cosas podemos discutir con la Comisión de Buena Voluntad. No escuchó, parece, al que va a ser uno de los precandidatos y parece ser
uno de los favoritos dentro de las estructuras de la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, cuando dice bajémonos de los pedestales. No escuchó esa parte, parece, Sobalbarro, porque creo que se subió un peldaño más al decir esa comisión. ¿Para qué vamos a hablar con ellos si hicieron lo que tenían que hacer? No sirve para nada lo que está haciendo don Fabio Gadea, el doctor Tunerman y Denis Martínez. Por lo menos yo interpretaría que eso es lo que quiere decir, en resumidas cuentas, el señor Sobalbarro. Pero cuando le preguntan por las diputaciones, porque dice, ¿cuántos diputados quiere tener la Alianza Ciudadana si llega a alcanzar el poder? Y entonces esquiva la pregunta porque dice, no hablemos de eso, aunque sí deja entrever que debería de ser la mayoría de los que se sumen. Si se diese una unidad, pues entonces la mayoría de las diputaciones deberían de ser de ese grupo, para que el que resulte electo, si es que se va a dar un proceso, si es que va a haber elecciones con garantía y demás, entonces que el que resulte electo tenga la fidelidad ideológica y de respaldo que venga de esa mayoría, que deberían de ser diputados de la Alianza Ciudadana. Creo que no debemos de hablar del tema de diputaciones en este momento. Eso no está en nuestra agenda, ¿verdad? Lo que estamos viendo es lo de los precandidatos. Y en cuanto al tema ideológico, nosotros quisimos que los nicaragüenses supieran quién era el Partido Ciudadanos por la Libertad, que era un partido liberal de centro. Y eso lo hemos dicho muchísimas veces. Ahora somos una alianza. Ya el tema ideológico queda a un lado, lo cual no significa que no debemos de tomar en cuenta cuando se vaya a hablar de diputaciones, porque estamos conscientes que quien vaya a ejercer el Ejecutivo va a necesitar un apoyo incondicional del Legislativo. Y no confían para eso en quienes tienen una ideología distinta a la de ustedes. Quienes tienen una ideología distinta tendrán que demostrar, ¿verdad?, esa intención de cambio. Ya nosotros vivimos experiencias pasadas cuando tuvimos una alianza y al siguiente día que estábamos en la asamblea se dividió, ya se habían formado en una bancada, ¿verdad? Entonces no quisiéramos que ese tipo de cosas se repitieran, ¿ya? Entonces el tema ideológico ya queda de un lado, pero sí debemos de tener el cuidado de que si llegásemos a la Asamblea Nacional, quienes lleguemos o la organización que va a estructurar todo esto, debemos de tener la delicadeza de no cometer el error de llegar allí a dividirnos como le pasó a la UNO también, porque eso significaría darle la oportunidad al sandinismo de gobernar desde abajo como se lo propusieron y lo hicieron todos estos años atrás antes de llegar a usurpar el poder. Adivinen entonces quién va a tener la mayor cantidad de sillas en esa alianza. Ustedes saquen sus conclusiones. Hoy Medardo Mairena apareció y habló directo, habló duro sobre la unidad, sobre la cohabitación, sobre los aterrizajes suaves o los despegues con pistas electorales, sobre justicia para las víctimas y la libertad de los secuestrados políticos. En esta primera intervención señala que no se puede distraer el país en una persona que de pronto ha salido últimamente y en un grupo porque responde a intereses particulares. Acá está lo que dijo Medardo Mairena. Estamos claros que de repente en estos momentos se ve como que si hay un interés de grupo. Espero yo esté errado, ¿verdad? Porque no podemos estar trabajando en torno, y respeto la decisión de los precandidatos que han salido, pero creo que no es correcto que estemos desviando la atención en torno a una persona o a un grupo. Creo que aquí la atención debe ser las víctimas, ¿verdad?, que demandan unidad. Las víctimas están demandando justicia y democracia, que nosotros como movimiento campesinos que hemos venido luchando por reivindicar nuestros derechos como campesinos, el sector juvenil, que muchas veces hemos sido utilizados. No estamos para ser utilizados una vez más.
no están, dice, para ser utilizados, y me parece que la posición de Medardo es consecuente con la lucha de Abril. Le preguntaban sobre, casualmente, lo que propuso Arturo Cruz en relación a no Arturo Cruz, el tema de cohabitación lo planteó Humberto Ortega, que está muy cercano a Arturo Cruz, ¿verdad? Entonces le preguntan a Medardo, ¿cohabitar es bueno en esta Nicaragua, Medardo, así como está? Pero cohabitar, ¿verdad?, con los asesinos, ¿verdad?, vernos en abrazos y besos, yo no me veo ahí. Lo que sí te puedo decir, que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que vamos a seguir luchando para que haya justicia en este país, porque si no hay justicia no vamos a traer paz a este pueblo. Este pueblo ya se merece que construyamos la paz y de una vez por todas estamos a tiempo todavía para que podamos juntarnos todos y demostrarle a este pueblo de que sí estamos por Nicaragua, no estamos por cuotas de poder. Yo creo que más claro no puede ser Medardo, y yo coincido con él en el sentido de que lo que he hablado en los últimos días en relación a que cuáles son las prioridades, cuáles son los puntos que no se pueden perder de vista, porque yo escucho elecciones, y elecciones libres, y elecciones transparentes, y elecciones para arriba, y elecciones para abajo, y reformas electorales que de acuerdo a la OEA, pero no escucho hablar de justicia. Al menos no a los últimos que han aparecido como aspirantes a ser presidentes de Nicaragua. Y por tanto, me parece que lo que dice Medardo es correcto. Cohabitar. Yo no me veo abrazando asesinos, dice. Me parece que esa es una frase dura, pero además consecuente con lo que el país ha estado viviendo, porque sería una bofetada y enjuagarse con la sangre de los muertos y con el dolor de sus familiares, con el luto de la familia y de las madres particularmente, venir a decir, bueno, pues abracémonos, olvidémonos de todo y sigamos adelante. Y Medardo recuerda que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Los que cometieron delitos de lesa humanidad, creo que si ellos saben que nos condenaron a nosotros injustamente, siendo inocentes, ¿por qué nosotros tenemos que hacer la diferencia? Y no estoy diciendo con esto de que los sandinistas como sandinistas. Estamos hablando de los que cometieron delitos de lesa humanidad. Estamos claros que en este país cabemos todos y que una democracia debemos de vivir todos los nicaragüenses, ¿verdad? Todo aquel que por el hecho que piense ideológicamente diferente a nosotros, eso no significa que lo debemos de ver diferente. Porque eso es lo que necesitamos construir. Todo lo malo que ellos han hecho en todo este tiempo, nosotros debemos revertirlo para que los nicaragüenses nos miremos como una sola familia, que los poderes del Estado en este país se pongan al servicio del pueblo, no a servirse del pueblo, ni tampoco vapulear al pueblo. Ni tampoco vapulear al pueblo. Muy bien, las palabras de Medardo me parecen muy, muy consecuentes con lo que se ha venido planteando de que la ruta de Abril sea la misma. Pasa que para algunos el tema de justicia es demasiado peligroso hablarlo, porque hablar de justicia es hablar de que Ortega rinda cuenta por lo que hizo, y eso parece no estar en el guión de algunos que plantean la cohabitación, son sandinistas, tenemos que vivir con ellos, abracémonos, o vamos a matarlos, o vamos a encarcelarlos, y dice Medardo, hay que meter en la cárcel al que cometió delito, definitivamente. Si a él que no cometió delito le impusieron, primero lo metieron preso de manera injusta, y segundo, si a él le impusieron una pena de 216 años sin haber cometido delito, entonces, por ejemplo, los criminales del Carmen hay que perdonarlos. Yo creo que el que diga que sí, o es cómplice, ¿verdad? O es autor, o es cómplice, o apañador de los dictadores. Y hablando de apañadores, apareció, y con esto cierro mis comentarios, un comunicado de los gamberros del ejército sandinista, que parecen están molestos porque uno, cada vez que puede, les dice lo que son: criminales a sueldo de Ortega y de Murillo. Criminales que además masacran a los misquitos y a los afrocaribeños, como lo hablamos ayer con nuestros invitados,
Y entonces emitieron un comunicado en el que dice, solo voy a leer un par de párrafos que ustedes suelten la carcajada, por favor, porque se trata de una broma escrita. Presuntas organizaciones manipulando falsa información han iniciado por diversos medios una campaña de desinformación sobre el quehacer y misiones del Ejército de Nicaragua. En tal sentido, 1. Rechazamos esta campaña de calumnias malintencionadas que están dirigidas a desprestigiar el trabajo que realiza nuestra institución militar en beneficio de todo nuestro pueblo. 2. Todos nuestros actos están fundamentados en la Constitución política y en las leyes, así como el respeto a los derechos humanos. 3. Permanentemente todos nuestros miembros reciben preparación sobre temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, impartido por organismos nacionales e internacionales de gran prestigio, y actuamos respetando las normas establecidas. Hasta ahí llego. Y entonces, como Looney Tunes, eso es todo, amigos. Suelten la carcajada. Suelten la carcajada porque el ejército sandinista respetando derechos humanos, por el amor de Dios, tiene que ser un chiste. Es una broma escrita. Por eso les decía que estuvieran listos para soltar la risa y agarrarse la panza. Por favor. Si hay tipos cínicos, son estos. Y están dolidos particularmente con el trabajo que hizo Expediente Público, que lo hemos compartido también en las redes de Café con Voz. Les duele porque esa es la verdad. ¿Lo han leído? Vayan, busquen Expediente Público y dense cuenta de cómo participaron en la represión, cómo obtienen ellos, cómo Ortega los cooptó a través de la transformación de leyes y el cambio de leyes o derogación de leyes, y cómo también se han beneficiado ellos de los business, si son bizneros. ¿Les molesta? Pues ese es el problema de ustedes. ¿Para qué se meten a business? ¿Para qué se meten a criminales represores? Ustedes tienen un ápice de credibilidad sobre lo que dicen, que respetan los derechos humanos y que cumplen con la Constitución. Lo hubieran hecho cuando estaban masacrando al pueblo en las calles los paramilitares. Es que ya me acordé. Ellos eran los paramilitares disfrazados. Sí, eso dice el trabajo de Expediente Público. Entonces, por favor, dan risa porque no tienen el más mínimo respeto por las leyes, por la dignidad, por las libertades públicas, y tienen además de eso a un jefe que es un criminal sancionado por los Estados Unidos. Ahí termino mis comentarios para darle espacio a la vuelta de la pausa a Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua. Vamos a hablar de dinero, economía. Hay como un ambiente en el cual se quiere presentar como que el país va arrancando de nuevo, como que vamos bien. ¿Esto es un espejismo o es una realidad? Voy a la pausa comercial y regreso con Ligia Gómez. Antes, quiero recordarles que si va a enviar dinero a Nicaragua, que sea a través de Envío 2224, donde vos mandás. 9618 Fontainebleau Boulevard es la primera dirección de las sucursales. 2961 del West y la 12 Avenida en Hialeah, 10404 West Flagler, allá en la ciudad de Sweetwater, y en la 1266 West Flagler Street están las sucursales de Envío 2224 que le ayudan a que su envío de paquete, de documentos y de dinero a Nicaragua sea rápido y sea seguro. Recuerde también que si usted va a presentar sus impuestos acá en la Florida, hágalo a través de Arnoldo Castillo y la familia Multiservice. Arnoldo Castillo le pone dinero en su bolsillo. Marque el 305-747-9516 o diríjase a Lejeune Road y la 62 Street. Si usted hace sus impuestos con Arnoldo Castillo, el 18 de abril estará usted participando en la gran rifa de un vehículo Toyota Camry 2021. Pausa comercial y ya regresamos. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.
Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.